Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal Campesino Soy. En este video quiero hablarles sobre algo muy importante en la agricultura, ya que pues hoy en día la agricultura es todo un tema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros los productores debemos de producir la mayor cantidad de nuestro producto que tenemos. Por ejemplo, pues si yo soy un productor de maíz, debo de tratar de sacar lo más que se pueda a mi cultivo en muchos aspectos. Si yo soy un productor de jitomate, tomate, chile, de cebolla, etcétera, etcétera, debo de tratar de sacarle el mayor rendimiento posible por superficie de terreno, por muchos factores, claro que sí. Así que si quieres saber los puntos que voy a tratar en este video sobre la productividad, sobre los retos de la agricultura y retos que tenemos los productores, quédate hasta el final del video. Pero antes de continuar, no se te olvide por nada del mundo suscribirte, darle like, compartir el video y pues ver todo mi contenido que tengo en este canal de YouTube. De esta forma me ayudarías a crecer bastante en esta plataforma. Ya solamente me hacen falta pues horas de visualización, algunos suscriptores para poder monetizar mi canal y poder pues ganar un poquito de dinero en esta plataforma. Me gustaría para apoyarme y seguir haciendo más contenido como este y un poquito mejor también, ¿no? Entonces, bueno, pero como les mencionaba al principio, la agricultura hoy en día es todo un tema porque nosotros como productores debemos de sacar o obtener el mayor rendimiento posible de nuestro producto que estamos cultivando en la cosecha. Sacar el rendimiento o un rendimiento muy alto de cada uno de nuestros productos es muy pero muy difícil. Y además de que no en todos es el mismo factor el que influye para obtener un buen rendimiento, ya que hay diferentes factores que tanto benefician como perjudican a nuestros cultivos. Pero eso lo podemos tratar aparte en otro video, ¿no? Ya más a profundidad. En este caso que quiero mencionarles algo muy importante en la agricultura. El tratar de sacarle la mayor cantidad de producto a nuestro cultivo o en términos más científicos, elevar el rendimiento de nuestro producto es algo difícil, pero se puede hacer. Aquí el detalle es que, por ejemplo, en la agricultura hoy en día hay dos vertientes que están más marcadas, por así decirlo. Una vertiente en la que tenemos una agricultura que propone pues volver un poquito a las raíces de la agricultura, donde pues respetábamos la naturaleza, respetábamos el ecosistema, las demás especies animales, demás especies vegetales, y también se puede producir una gran cantidad de alimentos con ese método de cultivo, eh, y más saludable, y pues se restaura, por ejemplo, el ecosistema en el cual estás trabajando, etcétera, etcétera. Estamos hablando nada más y nada menos que de la agricultura regenerativa, la agricultura orgánica, la agricultura, la permacultura, la agroecología, etcétera, etcétera. Son muchos nombres que se le han dado a estos tipos de agricultura que finalmente casi tienen el mismo sentido. Y esta es una vertiente en la cual les menciono que sí se puede obtener gran cantidad de alimentos, gran rendimiento en tus parcelas, pero que no realmente no vas a obtener un rendimiento muy alto o duplicar tu rendimiento. Por otro lado, la otra vertiente que les mencionaba es la vertiente de la agricultura convencional, en la cual pues utilizas muchas técnicas ya pues se supone que modernas, en las cuales pues se utilizan agroquímicos y fertilizantes sintéticos, muchísima maquinaria, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, pues sí se están utilizando, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, los cuales empujan a tu productividad
o a la productividad de tu cultivo a que el rendimiento se eleve. Pero pues obviamente si venimos, este tipo de agricultura pues deja muchísimos residuos o deja residuos, siempre los deja. No hay de que digas, bueno, vamos a utilizar tales insecticidas o pesticidas que tienen la etiqueta verde y que son más amigables con el ambiente. No, mientras sea químico va a dejar residuos. A lo mejor no tanto en el alimento en sí, sino en el medio ambiente, bueno, sino en el ecosistema, en los mantos freáticos, con los animales, pues va a seguir perjudicando. Además de que este sistema engloba mucho el hecho de tener un monocultivo. Por eso es que vas a obtener un gran rendimiento en tu parcela, porque toda tu parcela va a estar pues cultivada con un solo cultivo, valga la redundancia, ¿no? Entonces es muy diferente el trato de ambas, porque mientras una podemos tener policultivos y tener una biodiversidad muy grande y atender, por ejemplo, convertir las malezas en otro cultivo o en plantas que te ayuden a equilibrar la flora y la fauna de tu ecosistema, equilibrar las plagas, equilibrar las enfermedades en la rizósfera, etcétera, etcétera. De este lado, de la agricultura convencional, manejamos a las plantas arbences como malezas y las tenemos que eliminar porque pues sí se nos complica muchísimo trabajar con malezas de este lado, ¿no? Trabajar con plantas arbences de este lado. Pero entonces, digámoslo así, eh, hay muchos pros y contras de cada una de las agriculturas. La agricultura donde cuidamos la biodiversidad y el ecosistema, el entorno, y en la que nos interesa más producir sin importar el daño que le hagamos al entorno. Claro, como les menciono, tenemos técnicas acá en la agricultura convencional que pues ya te permiten pues contaminar menos, dejar menos residuos, etcétera. Pero finalmente, como les menciono, siempre va a haber residuos que dejemos en pues el entorno, ¿no? Ok, entonces, mientras en ninguna de las dos podemos obtener un rendimiento en el cual digamos, bueno, en esta cuidamos el ambiente, cuidamos nuestra salud, pero no tenemos rendimiento suficiente para la población, porque de eso se trata exactamente. La población hoy en día ha crecido bastante y tenemos que tener un buen rendimiento. Aparte de que tenemos que tener un rendimiento más elevado, porque también nos cuesta muchísimo más dinero producir, sobre todo en lo convencional. Bueno, de este lado de la agricultura orgánica no producimos tanto para la población. Podemos bajar los costos de producción y finalmente a lo mejor tener ganancias, pero la población no se va a mantener con esto. De este lado, la agricultura convencional, podemos mantener a la población y sí, o sea, obtener muchísimo rendimiento, pero vamos a estar contaminando, vamos a estar gastando muchísimo dinero y vamos a estar deteriorando el suelo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta, por ejemplo, no cuida el medio ambiente, no cuida el ambiente, no cuida nada del entorno. Y de este lado sí, pero no tiene el rendimiento adecuado. ¿Cómo podemos entonces producir con un alto rendimiento en una superficie de terreno que sea igual o menor a la que siempre se ha utilizado y que además no contamine demasiado? ¿Cómo podría hacer eso? Pues hay una vertiente en medio en la cual podemos decir que es una tercera. No es en ambas cuestiones se pueden combinar, ¿no? La agricultura orgánica con la convencional se puede combinar. No sería orgánica, seguiría siendo convencional, pero bajaríamos pues el daño y los residuos los bajaríamos. Pero no es la solución en sí, al menos eso yo es lo que creo. Podemos tener cultivos regenerativos, etcétera, etcétera, y además apostarle a esta tercera opción, que ya lo he mencionado en otros videos,
ya lo han de haber sabido desde antes, o sea, han de haber escuchado sobre este tipo de agricultura, que son las agriculturas muchísimo más avanzadas hoy en día, que es la hidroponía y la agricultura vertical. En el caso de la hidroponía hay también una ramificación ahí que se llama acuaponía. Y en el caso de la acuaponía, que por ahí ya vamos a hacer un video bien a detalle sobre eso, la acuaponía es pues en sí un cultivo en el cual pues riegas con agua de peces o de sí, peces y ahí va el nutrimento que necesitan tus plantas. A lo mejor no vas a obtener un rendimiento muy elevado, pero con el hecho de que pues vas a obtener más plantas por metro cuadrado, ahí es donde tiene el rendimiento muchísimo más alto, ¿no? Por metro cuadrado. Pero entonces en esa ramificación de la acoponía hay una subdivisión, por así decirlo, yo así lo llamaría, como una subdivisión, en donde la acoponía se puede hacer a base de insumos orgánicos y ya se convertiría en una hidroponía orgánica que de hecho no existe. No existe, pero pues la podemos inventar. De hecho hay mucha gente que trabaja así. En vez de tener una acuaponía con peces, tienen una acuaponía con lixiviado de lombriz, biofertilizantes fermentados, etcétera, etcétera. Entonces se puede elevar el rendimiento con estas tecnologías, con este tipo de agricultura, porque tienes más plantas por metro cuadrado. Y ni siquiera ya en ese aspecto podríamos decir que ya ni siquiera se llamaría metro cuadrado, sino se llamaría metro cúbico. Porque en ambas, tanto en la hidroponía como en la agricultura vertical, podemos tener plantas en lo alto. Por eso se llama agricultura vertical, por ejemplo. Ya lo toqué ese tema en un video. Porque podemos tener pilares de plantas a lo alto, pero también a lo ancho. Entonces, en un metro cuadrado podemos tener el triple, el cuádruple, el quíntuple, 10 veces más plantas que en una agricultura convencional u orgánica o regenerativa que estás utilizando el suelo. ¿Sí? Entonces, eso sí te elevaría el rendimiento. Por ejemplo, en el caso de la hidroponía, todos sabemos que la hidroponía o la agricultura vertical también se puede tratar como si fuese hidroponía. Sabemos que se utilizan pues, soluciones nutritivas que se elaboran a través de fertilizantes sintéticos. Ese sería el único residuo que tú estarías pues produciendo o dejando en el ambiente, en el agua tal vez. ¿Por qué? Porque pues esos son, pues la mayoría son minerales y metales y etcétera, etcétera. En el caso de pues insecticidas y eso, se puede tratar la planta o el cultivo con insecticidas orgánicos o biológicos o control biológico o algún tipo de combinación en el cual no dejes residuos en el ambiente, que eso es lo que estoy planteando en este video. Los retos de la agricultura son esos: producir, elevar el rendimiento, producir con menos dinero, o sea, bajar los costos de producción sería eso, y no generar residuos para el entorno, para el ambiente, para el ecosistema. Esos serían los tres retos que yo creo que estaríamos cubriendo con este tipo de agricultura. Con este tipo de agricultura, porque en el caso de la agricultura regenerativa, por ejemplo, estamos cubriendo el hecho de bajar el costo de producción y no generar residuos. Pero no elevas el rendimiento. No elevas el rendimiento y pues a lo mejor produces, pero a lo mejor hay veces que no produces tan una calidad en cuestión de tamaño, espesor, etcétera, etcétera. En el caso de la agricultura convencional, podrías tal vez exceder el rendimiento que normalmente has tenido, pero te gastarías un montón de dinero. En serio, que yo he visto en productores, y son productores pequeños que se gastan miles y miles y miles de pesos, en este caso de México,
y pues sí están produciendo una alta cantidad de su producto, pero en el caso de que no te llegue a costar o no te llegue a tener el precio adecuado tu producto, vas a ir a la quiebra prácticamente, o vas a tener pérdidas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, pues estamos en un dilema en estas dos vertientes, la agricultura regenerativa, por así decirlo, y la convencional. La regenerativa engloba todo eso, la agricultura orgánica, la ecológica, etcétera, etcétera. Para no estar diciendo siempre todos esos nombres, ¿no? Y la convencional, pues ya sabemos, ¿no? Deja muchos residuos. Entonces, si nos cambiamos a la hidroponía o a la agricultura vertical, pues podemos obtener mejor producción en metros cuadrados, que como les menciono, ya ni siquiera serían metros cuadrados, serían metros cúbicos. Tiene un contra, tiene algunos contras, sí, porque pues, en un principio la infraestructura que se necesita para la hidroponía o para la agricultura vertical o para la acuaponía, pues sí sería un gasto, ¿no? Pero solamente sería un gasto y ese mismo gasto te va a durar 7 10 años, 20 años, claro, haciéndole los ajustes, dándole el mantenimiento que se necesita para tener las instalaciones en algo, en buen estado, perdón. Entonces, inclusive la hidroponía se puede hacer con materiales reciclados. A lo mejor no vamos a decir, no vamos a tener un invernadero de 10.000 metros cuadrados con todo el material reciclado, que sí se podría si te pones a juntar y a juntar y a juntar material reciclado, tal vez sí se pueda. Pero digamos que vamos a tener un huertito de 100 metros cuadrados con materiales reciclados. Como les menciono, esos 100 metros cuadrados se van a convertir como no sé, a lo mejor en unos 200 metros cúbicos, tal vez. Porque si multiplicas un metro cuadrado por 2 metros de altura, pues cuántos metros cúbicos son, ¿no? No lo sé. Podemos hablarlo eso en otro video porque en este video ya me voy a extender demasiado. Pero de que sí tiene muchos pros, la agricultura, la hidroponía y la agricultura vertical los tiene. Podría ser podría ser pues la respuesta a producir lo que la población necesita sin deteriorar el medio ambiente. Porque además de que, bueno, la hidroponía utiliza mucha agua, pero si haces un cultivo recirculatorio o NFT, pues esa misma agua va a estar recirculando y le vas a estar añadiendo lo que necesite cada cierto tiempo, ¿no? Porque obviamente lo único que se va a gastar de agua es lo que absorba la planta y lo poco que se evapore directamente del recipiente o de las tuberías, etcétera, etcétera. Y solamente le tienes que ir poniendo pues solución nutritiva o solución nutritiva. Y en el caso de la acuaponía, pues ir viendo que los peces produzcan bien materia orgánica, etcétera, etcétera. Que si utilizas lixiviado, pues más lixiviado. Si utilizas biofertilizantes fermentados, más biofertilizantes fermentados. Entonces, en el caso del costo de agua o de gasto de agua, pues va a disminuir también muchísimo. Porque la agricultura regenerativa disminuye mucho el agua, el gasto de agua. Si tienes un suelo orgánico y recubierto de plantas arbences, vas a tener un gasto de agua muy por debajo de lo normal. Pero la agricultura convencional no. Entonces, pues podemos ir descartando la convencional, apostarle a la regenerativa, pero además de apostarle a la regenerativa, podemos tener un espacio en el que le invitamos a la hidroponía o a la acuaponía o a la agricultura vertical. Y de esta forma elevar nuestra producción y pues tener mejores ingresos también, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, eso es lo que quise comentarles en este video. ¿Qué les parece? Yo creo que son temas muy importantes y pues iremos ahondando más, ¿no? en ellos porque son muy importantes e interesantes hoy en día.
Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Si no están suscritos, suscríbanse. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Por favor, apóyenme para seguir creciendo en esta plataforma. Nos vemos en un próximo video. Adiós.